¿Qué tal? Mi nombre es Alberto Castillo y este es el podcast para la evidencia número 1 de neumática e hidráulica. Arrancamos con la introducción. Hoy vamos a descubrir por qué las válvulas son tan importantes en la neumática y cómo el aire comprimido ha transformado la industria moderna. Pero antes de hablar de fábricas, robots y líneas de montajes, vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo porque la idea de usar el aire como fuerza no es nueva. Comenzó hace más de 2000 años con los griegos. 1. Filosofía del aire. Anaxímenes y Aristóteles. En el siglo VI a.C., Anaxímenes de Mileto decía que el aire era el principio de todas las cosas, que todo lo que existe surge de él, condensándose o expandiéndose. Más tarde, Aristóteles retomó esa idea y describió cómo el aire, al ser comprimido o liberado, podía transmitir movimiento. Para los griegos el aire no era solo vacío, era una sustancia viva que podía transformarse en energía. Estas ideas filosóficas fueron el punto de partida para que ingenieros posteriores intentaran convertir el aire en máquinas reales. 2. Tesibio de Alejandría, el padre de la neumática. En el siglo III a.C. en Alejandría aparece Tesibio, considerado el padre de la neumática. Entre sus inventos están el hidráulis, el primer órgano musical que usaba aire comprimido para producir sonido. Bombas de agua de émbolo, precursoras de nuestras bombas modernas. Y sobre todo el descubrimiento del resorte de aire, es decir, que el aire puede comprimirse y luego expandirse, almacenando energía como si fuese un resorte invisible. Ese concepto, el del resorte, es la base de toda la neumática actual. La idea de que el aire comprimido no solo existe, sino que puede usarse como fuente de trabajo mecánico. 3. Filón de Bizancio, ingenio aplicado. Un poco después, en el siglo III a.C., Filón de Bizancio escribió un tratado donde describe verdaderos automatismos. Por ejemplo, diseñó un sistema de puertas de templo que se abrían solas cuando el sacerdote encendía un fuego. ¿Cómo? El calor dilataba el aire y el agua en un recipiente oculto. Eso aumentaba la presión y movía un mecanismo que hacía girar las puertas. Era pura neumática e hidráulica aplicada a sorprender y generar un efecto mágico en la sociedad de la época. Lo que para ellos era magia, hoy lo entendemos como control de fluidos. 4. Camino hacia Herón de Alejandría. Estas ideas fueron el terreno fértil para que más tarde Herón de Alejandría inventara la famosa eolípila, una esfera que giraba al expulsar vapor por dos tubos en forma de L. Aunque ese invento es más recordado como un antecedente de la máquina de vapor, su principio es el mismo que neumática, un fluido bajo presión dirigido por válvulas o conductos que genera movimiento. Herón de Alejandría llevó la imaginación al máximo, inventó la eolípila, una esfera que giraba sola al expulsar vapor, como una turbina primitiva. Aunque se veía como un juguete o curiosidad científica, hoy la entendemos como el primer motor a vapor de la historia. Además, diseñó sistemas automáticos para teatros y templos, incluyendo figuras que se movían solas y fuentes que parecían mágicas. Herón es la síntesis perfecta de cómo los antiguos veían la mecánica, mezcla de ciencia, espectáculo y religión. 5. Salto a la era industrial. Saltamos 2000 años. En el siglo XIX y XX, la neumática se convierte en un pilar de la industria. Compresores, depósitos, válvulas de mando y cilindros comienzan a automatizar procesos de todo tipo, desde el ensamblaje de automóviles hasta la producción alimenticia. 6. Válvulas de mando en detalle. En la actualidad, las válvulas cumplen un rol esencial. Las válvulas de mando o dirección deciden por dónde y cuándo circula el aire. Las válvulas de caudal ajustan la velocidad de los actuadores y las válvulas de presión aseguran que trabajemos dentro de límites seguros. Sin ellas, la neumática sería como tener aire almacenado en un tanque, pero sin forma de convertirlo en movimientos útiles. 7.
Usos actuales y ventajas. La neumática hoy está en todas partes. En automotriz, robots neumáticos posicionan parabrisas. En la alimenticia, pinzas neumáticas envasan galletitas. En logística, clasificadores neumáticos desvían miles de paquetes por minuto. En construcción, martillos neumáticos perforan sin necesidad de depender de la electricidad. Sus ventajas frente a otras tecnologías son que es más limpia que la hidráulica, más segura que la electricidad en ambientes explosivos y más rápida y barata para movimientos repetitivos. 8. Seguridad y eficiencia. El buen manejo de las válvulas evita fugas, reduce accidentes y aumenta la eficiencia energética. Una sola fuga de aire puede hacer que el compresor trabaje de más, aumentando costos de electricidad. Por eso el conocimiento en neumática no es solo técnico, es una herramienta de seguridad y de productividad. Como reflexión final, quería decir lo siguiente. En conclusión, desde Anaxímenes, que veía el aire como el principio de todo, pasando por Ctesibio, Filón y Herón de Alejandría, hasta llegar a nuestras fábricas modernas, la historia de la neumática es la historia de cómo el ser humano aprendió a darle órdenes al aire. Y las válvulas son justamente el lenguaje con el que hablamos con ese aire. Muchas gracias.